3, 2, 1. Una de las preguntas más importantes que me hice gracias a la filosofía fue: ¿dónde está realmente tu poder? No dónde crees que está, o no dónde te gustaría que estuviera, sino dónde está. Porque tengo la sensación de que gran parte de los seres humanos pasan demasiados años buscando el poder en lugares donde jamás lo van a encontrar. Porque creen que ser poderosos consiste en conseguir que alguien cambie de opinión, en que su pareja deje de comportarse de determinada manera, o de que extraños entiendan argumentos que muchas veces ni siquiera están preparados para entender. Y cuanto más lo intentan, más frustrados se vuelven, porque toda su energía está dirigida hacia un territorio que jamás les perteneció. Algo que nos enseña la filosofía oriental, Lao Tse, decía: quien gobierna a los demás es fuerte, quien se gobierna a sí mismo es poderoso. Fíjate qué curioso que en ningún momento te está hablando de que vas a encontrar poder fuera de ti mismo. ¡Qué belleza! Y para aterrizártelo, quiero compartirte una de mis fábulas favoritas. Porque todo esto, si estuviéramos más atentos, lo encontraríamos con mucha más facilidad. Bien, hay una vieja fábula de Esopo que personalmente considero una de las mejores lecciones sobre la naturaleza humana. Es aquella en la que el sol y el viento discutían sobre cuál de los dos era más fuerte. Y para resolver la disputa decidieron poner a prueba su poder con un viajero que caminaba protegido por un grueso abrigo. El primero en intentarlo fue el viento. Sopló con violencia, descargó toda su fuerza y trató de arrancarle el abrigo. Pero ocurrió algo curioso, y es que cuanto más empujaba, cuanto más fuerza lanzaba, más agarraba el hombre el abrigo. Cansado de esforzarse, lo intentó el sol. El sol no discutió con el viento, no empujó al viajero, ni siquiera intentó convencerlo. El sol simplemente cambió las condiciones, calentó el ambiente poco a poco hasta que fue el propio hombre quien decidió quitarse el abrigo. Durante mucho tiempo pensé que esta historia hablaba de amabilidad. Hoy le he dado un significado diferente. Creo que habla de algo mucho más profundo y habla de comprender dónde reside el verdadero poder. El viento quiso cambiar una consecuencia. El sol actuó sobre la causa. Y esta ha sido siempre la tarea de la buena filosofía: dejar de entretenerse con los síntomas para preguntarse qué los produce. Hoy se vive obsesionado con las consecuencias. Queremos que alguien deje de mentir, de gritar, que alguien deje de procrastinar, que alguien deje de comportarse de determinada manera. Pero, ¿por qué no nos preguntamos por qué sentimos la necesidad de cambiar constantemente a quienes nos rodean? Porque, a mi juicio, la pregunta importante no debería ser por qué los demás no cambian, sino por qué nosotros necesitamos tanto que lo hagan. Y hoy quiero compartirte una idea de un autor maravilloso que se llama Neville Goddard, que siempre me hace reflexionar. Independientemente de que uno comparta toda su visión o no, él repetía constantemente que el mundo responde al estado desde el que vivimos. Y esto me parece una idea muy interesante porque desplaza nuestro foco. En lugar de preguntarte cómo cambias lo que tienes delante, empiezas a preguntarte quién eres tú mientras estás observando lo que sucede, qué parte de tu carácter, de tus expectativas o de tus heridas están intentando cambiar esta realidad. Y esto maravillosamente se conecta con la filosofía clásica. El mensaje de Epícteto se resume en que siempre hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Pero otra vez nos quedamos en la superficie porque pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente esta frase.
Porque no es una invitación a resignarnos, es una administración sobre administrar nuestro poder. Es una invitación para vivir bien. Porque toda nuestra energía a veces es limitada. Y toda energía que diriges hacia aquello que no depende de ti es una energía que estás tirando y que dejas de invertir donde allí va a producirte un cambio real. Y quiero compartirte una idea que llevo bastante tiempo reflexionando porque vivimos hablando de dinero, de patrimonio, de riqueza, pero muy pocas veces pensamos en nuestro verdadero capital, en nuestro verdadero patrimonio. Porque el capital no es solo aquello que tienes en tu cuenta bancaria o tus ingresos. El capital es todo aquello que aumenta tu capacidad para vivir bien. Tu atención es capital, tu serenidad es capital, tu salud es capital, tu prestigio es capital, tu palabra es capital. Tu capacidad de concentración es capital. Incluso tu entusiasmo, tu ilusión, son formas muy valiosas de capital. Ahora, piensa en esto. Cada vez que pasas una tarde tratando de convencer a alguien, cuando esa persona sabes que no está en el mismo punto que tú, estás gastando capital. Cada vez que prolongas discusiones con personas que sabes que no deberías discutir, estás gastando capital. Cada vez que permites que una persona ocupe tu cabeza durante días sin estar presente, estás gastando capital. Y esto es frecuente, esto es muy frecuente. Y el problema no es únicamente que probablemente no vas a cambiar de hacer esto. El verdadero problema, si nos ponemos prácticos, es el coste de oportunidad. Porque mientras intentabas dirigir una vida ajena, estabas dejando de construir y de invertir en tu propia vida. Mientras estabas discutiendo, no estabas aprendiendo, y mientras te estabas indignando, no estabas entrenando. Mientras esperabas que otro cambiase, tú estabas en el mismo lugar. Fíjate qué paradójico. Creo que una de las preguntas más inteligentes que podemos hacernos al terminar el día no es si hemos tenido razón. Es una pregunta, a mi juicio, mucho más importante, y es ¿en qué he invertido hoy mi capital? Porque aquello en lo que estás invirtiendo tu atención termina convirtiéndose en quién eres, en tu carácter. Aquello que ocupa tu mente acaba ocupando tu vida. Por eso me gustaría compartir un término, y es jurisdicción. Cada ser humano posee una jurisdicción, un territorio sobre el que podría legislar, donde sus reglas son leyes. Fuera de ese territorio tal vez pueda influir, pero jamás puede gobernar. Las tragedias comienzan cuando abandonamos nuestra propia jurisdicción para intentar administrar la de los demás. Intentamos gobernar la conciencia de nuestra pareja mientras estamos descuidando la nuestra. Intentamos educar el carácter de los hijos sin enfocarnos en mejorar el nuestro. O tratamos de corregir el comportamiento de un compañero mientras que tal vez en el nuestro necesite también gobierno. Y poco a poco, muy poco a poco, acabamos convertidos en administradores de vidas ajenas, mientras que nuestra vida se queda con un gobierno mediocre. Y hay una frase de la Biblia, concretamente del Apocalipsis, que descubrí hace poquito, pero me parece muy interesante. Y es que el injusto siga siendo injusto, que el impuro siga siendo impuro. Y yo decía, y estas cosas, que sin sentido, ¿no? O sea, no había para mí en un principio nada, pero cuando me di cuenta de que empezaba a comportarme como muchas personas que no entendían cuando yo les hablaba, decía, oye, tío, esfuérzate un poco, ¿qué quiere decir esto? Pues hablaba de jurisdicción, hablaba de libertad. Y habla de comprender que nadie va a cambiar, que el carácter no puede imponerse desde fuera,
que no es tu responsabilidad. Y que amar a alguien no significa convertirlo en lo que tú quieres. Y que no significa que no puedas acompañar a una persona. Puedes inspirarla, puedes ofrecerle ejemplo, puedes sostenerla si tropieza, pero deja que viva su vida. Porque cuando entiendes esto, dejas de desperdiciar una cantidad inmensa de energía. Si algo o alguien contradice tus valores, dejas de preguntarte cómo puedes cambiarlo. Y empiezas a preguntarte algo, a mi juicio, mucho más importante, y es cómo puedes cambiar tú tu relación con esto. ¿Cómo puedes convertir esto en una causa primera? Y si descubres que mantenerte en ese sitio puede traicionar esa causa primera, pues ejerces tu forma más elevada de libertad. Y es, no le prestas atención. Te vas porque no todo merece batallas. Hay luchas que sin que te des cuenta están alimentando tu ego. Y hay a veces despedidas que lo que están haciendo es alimentar tu esencia, tu alma y tu carácter. Nuestra naturaleza nos lo enseña. La naturaleza humana, la naturaleza del mundo nos enseña constantemente estas lecciones. Y es que un río no va a discutir con la montaña, la va a rodear o pasa incluso por debajo. Un árbol no va a convencer al bosque para crecer, sencillamente crece. Ni el sol lucha contra la noche, sencillamente se mueve. Y a mi juicio ahí reside el verdadero poder. No tratar de imponer nuestra voluntad, ni en ganar discusiones, ni en convencer a nadie, sino entender que el verdadero poder está en gobernarnos a nosotros mismos. Porque la verdadera pregunta fue, ¿qué estás haciendo con el único lugar donde reside tu poder? El lugar donde se crea todo lo demás, que genera la causa primera, que está generando tu causa primera. ¿Quién eres? Soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me, y una vez más ha sido un placer estar contigo. Hasta la próxima.